Vengo a proponerte una serie de aspectos para reflexionar en relación al tiempo y a las operaciones matemáticas. Esta línea que tú ves representa el tiempo, es una línea horizontal de izquierda a derecha, en donde se van a depositar una serie de eventos, una serie de momentos históricos después de un suceso. Esa H que tú tienes a la izquierda representa un suceso que no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia para el mundo penal. Pasa el tiempo y desde luego se va a convertir en una memoria. Sin embargo, cuando este hecho adquiere la característica de antisocial, esto es, cuando ese hecho es relevante para el derecho penal porque transgredió uno o más derechos, uno o más bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, entonces el tiempo que sucede posterior sí que va a ser considerado, sí que va a tener repercusiones. ¿Por qué? Porque en materia legal, como bien lo sabes, aparecen los plazos. Entonces, la víctima, a partir de un suceso antisocial, va a tener determinado tiempo para acudir ¿ante quién? Ante la agente del Ministerio Público, precisamente para instaurar denuncia, querella. Todo esto ya lo sabes. Una vez que la víctima formula denuncia o querella, el agente del Ministerio Público va a tener una temporalidad para acudir ¿ante quién? Ante el juez de la causa penal, para efecto de que éste pueda integrar una causa e incluso decretar una serie de medidas como el libramiento de una orden de aprehensión. Y desde luego, si pasa el tiempo, el juzgador, una vez emitida una sentencia condenatoria, en su caso, va a tener determinado tiempo incluso para ejecutar esa sentencia. Nos damos cuenta que los tiempos en materia penal nos da lugar a los plazos. ¿Pero para qué necesitamos los plazos? Bueno, los plazos son funcionales para verificar otro tipo de actos procesales, por ejemplo, la prescripción. Yo vengo a hablarte de la prescripción, pero no únicamente acerca de esa figura, sino también de la acumulación, que como bien lo sabes, es la fusión legal y material de causas penales. Vengo a hablarte de criterios de oportunidad, la vinculación a proceso, que fíjate que aquí en México, en términos del artículo 19 del Pacto Federal, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la determinación a través del cual el juez de control va a definir los hechos de la causa penal, los hechos que posteriormente van a dar vida y forma a cómo se van a establecer las formas anticipadas de solución de la controversia, que están relacionadas desde luego directamente con los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y como ya lo habrás anticipado, también es el auto que fija los hechos por los cuales en el futuro puede abrirse el juicio y desde luego pronunciarse el sobreseimiento. Este auto de vinculación a proceso también es llamado por algunos como el auto o la resolución que va a regir el procedimiento penal. ¿Para qué necesitamos la vinculación a procedimiento? Bueno, pues porque antes de dictarla, el juzgador debe cerciorarse de que el ejercicio de la acción persecutoria por parte del agente del Ministerio Público exista todavía, esto es, no haya prescrito. Vengo a hablarte también de la suspensión condicional del procedimiento abreviado, que como bien lo sabes es un mecanismo de aceleración para terminar el conflicto. Y finalmente de la acción penal por particular. Desde luego que no vamos a dar una clase, ni tampoco una charla, ni una conferencia de cada una de estas figuras, mas quiero asociar todos estos momentos procesales, todos estos actos procesales, precisamente a los plazos a través de su regulación por operaciones matemáticas. Vamos para allá. Fíjate, cuando tenemos en cuenta los plazos para cualquiera de estas figuras procesales, debemos tener en cuenta, entre otros aspectos, definitivamente una figura del derecho penal sustantivo. ¿Sabes qué es la P? Punibilidad. La punibilidad es la amenaza concreta realizada por el legislador, la punibilidad. Y tú sabes perfectamente que cuando asociamos la punibilidad a un tipo penal, o sea, la amenaza hecha por el legislador
a una descripción concreta de la conducta prohibida, eso nos da como resultado una norma penal general y abstracta. Dicho de otra manera, la norma penal general y abstracta se compone de dos ingredientes, siempre: tipo penal y punibilidad. Para efecto de los plazos nos interesa, nos es muy importante hablar exclusivamente de la punibilidad, queridos amigos, queridas amigas. En ese sentido, para hablar de los plazos, debemos tener en cuenta que la punibilidad que nos da el legislador se establece en la norma, en la ley, a través de mínimos y máximos. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Al que comete homicidio se le impondrá de 13 a 20 años, etc. Precisamente esa es una punibilidad, es la amenaza dada por el legislador, dada en mínimos y máximos. Sin embargo, en ocasiones, estas punibilidades están afectadas por agravantes y atenuantes. Es decir, que si entra un agravante en juego o una atenuante, el plazo previsto para el mínimo y para el máximo va a variar, va a ser diferente. Es decir, los números que aparecen en el mínimo y en el máximo se van a afectar. ¿Cómo es que se van a afectar? Desde luego, porque el legislador para estos dos casos establece una serie de reglas. Vamos a aumentar un tercio, vamos a disminuir la mitad, vamos a aumentar una quinta parte, vamos a aumentar 2 años, vamos a bajar 2 años de prisión, etc. Según sea el caso, como tú perfectamente tienes conocimiento en tu país, es como vamos a estar jugando con estos números mínimo y máximo dados por el legislador. Vamos a ello. Vamos a encontrar tanto agravantes como atenuantes en los elementos del tipo penal. En efecto, tipo penal. Tú sabes que los elementos del tipo penal, pues de entrada son los 3 primeros que conciernen a la actividad. Esto es movimiento corporal, nexo causal, resultado. Posteriormente tenemos el objeto material, bien jurídico, sujetos, modalidades de lugar, tiempo, ocasión, medios comisivos, elementos normativos subjetivos del dolo, y también tenemos dolo y culpa. Fíjate lo curioso, que en este caso tanto agravantes hay en los elementos del tipo como atenuantes hay en los elementos del tipo. Ahorita vamos para allá. También vamos a encontrar agravantes y atenuantes, como tú perfectamente lo sabes, en los grados de ejecución. Grados de ejecución. Tú conoces perfectamente 2 tipos de grados de ejecución: delitos consumados y delitos realizados a manera de tentativa. En los consumados tenemos 3 estadios: consumados instantáneamente, de manera permanente y de manera continuada. Y en aquellos tentados, tenemos tentativa acabada, inacabada, aquellas que tienen desistimiento y aquellos que tienen desistimiento que es eficaz e ineficazmente. Entonces, vamos a encontrar agravantes y atenuantes también en este estadio, en el grado de ejecución. Sin embargo, únicamente vamos a tener atenuantes en las formas de intervención. Tú sabes que las formas de intervención, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución, incluso asociado con el diverso 16 del Pacto Federal, tenemos 2 maneras de intervenir: como autores y como partícipes. En la autoría tenemos 3 estadios: autoría directa, coautoría, autoría mediata. Sin embargo, en la participación tenemos otros 3: partícipe inductor, partícipe cómplice, partícipe encubridor. ¿Dónde se dan las atenuantes? Como lo vamos a ver en un momento más, al menos en México, los partícipes encubridores merecen una sanción reducida. Le quitamos una 4ª parte al partícipe encubridor. Finalmente, tenemos atenuantes en esta última parte de nuestra clasificación jurídica, que es la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Tú sabes que en este momento es cuando nosotros empezamos a hablar de actividad dolosa, actividad culposa, inactividad u omisión simple dolosa, omisión simple culposa. Tenemos también omisiones
impropias, que son dolosas y culposas. También tenemos acciones libres en su causa, dolosas y culposas. Como lo vamos a ver en un momento más, únicamente en aquellas que se realizan a través de dolo eventual, culpa con y culpa sin representación merecen un decremento de la penalidad. Vamos con algunos ejemplos rapidísimo. A nivel de tipo, merece un agravante de acuerdo con nuestra legislación y también seguramente en la tuya. Cuando el hecho se comete de noche, obviamente estoy hablando del robo y de algunos delitos patrimoniales. Cuando se comete de noche, entonces esto merece un incremento en la penalidad. Cuando se realiza en lugar cerrado, cuando lo comete un ascendiente en contra de su descendiente, piensas de inmediato seguramente en delitos sexuales, tienes toda la razón. Cuando lo realiza un elemento de seguridad pública, esto incrementa la penalidad. ¿Qué hay de las atenuantes? Bueno, a nivel de tipo, si realizamos el delito de secuestro, pero dentro de los 3 primeros días liberamos a la víctima sin causarle daño y sin causar algún detrimento económico en perjuicio de las víctimas indirectas, bueno, en ese caso, entonces la penalidad asociada al artículo 9 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro va a tener una sanción completamente disminuida. ¿Qué hay del agravante en su vertiente del grado de ejecución? Tenemos los delitos continuados. Los delitos continuados, al menos aquí en México, merecen una tercera parte de elevación de la penalidad. En cambio, los delitos realizados en grado de tentativa merecen un detrimento de la penalidad. Generalmente vamos a poner 3/4 partes y le quitamos una 1/4 parte. En tema de atenuantes, en la forma de intervención necesariamente estamos en la participación. Generalmente en el lugar de México en donde se realice un acto por participación va a ser la manera en cómo vamos a quitar penalidad, ¿de acuerdo? Entonces, como ya te decía respecto de la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, tenemos el dolo eventual, culpa con representación, culpa sin representación. Te comparto que actualmente existe un proyecto de Código Nacional Penal que todavía no entra en vigor. Es un proyecto que lo propone el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde se dice que para los partícipes o para los autores que generan una conducta por dolo directo, 100% de la penalidad. Mientras que para aquellos que lo realizan con dolo eventual, 75% de la penalidad. Es por eso que es un atenuante. Y para aquellos que lo realizan por culpa con representación y culpa sin representación, sería un 50 y un 25% de la penalidad respectivamente. Bueno, todo esto tú ya lo sabes en realidad. Vengo a hablarte de plazos y de aspectos de aritmética, algoritmos. Y vamos de inmediato. Fíjate, las operaciones matemáticas son muy importantes para definir los plazos, porque como bien lo sabes, tenemos punibilidades que van de un mínimo a un máximo. Por llamarle al mínimo A y al máximo B, entonces podríamos poner el primer ejercicio. Vamos a incrementar 3 años de prisión porque el sujeto activo del delito probablemente, ejecutó el robo dentro de un lugar cerrado. Vamos a incrementar 3. A esto, algorítmicamente, se le equivale a más 3. No tiene ningún problema. Algorítmicamente, B más 3. ¿Por qué? Porque A es la penalidad original y vamos a sumarle 3 unidades. B es la punibilidad original, vamos a sumarle 3 unidades. ¿Hay alguna otra variante? La respuesta es no, no hay otra variante, no hay otra forma, otro camino en que podamos encontrar una solución diversa. Por eso esto no tiene ningún problema, reto superado. ¿Qué tal que nos proponemos incrementar 3 años exclusivamente en el mínimo, solo en A, por alguna situación asociada al tipo penal? Por ejemplo, el delito se comete en un lugar cerrado. Fíjate, sería A más 3 y quedamos B más 0. Igual si fuera la inversa, ¿no? Quedaría A más 0 y B más 3. ¿Tiene problema? No tiene ningún problema. ¿Tiene otra variante? No tiene ninguna variante. Hasta ahí estamos perfectos. Siguiente ejercicio. Incrementamos 3 años en A y B.
por algún aspecto del tipo, por ejemplo, que se realice de noche. Pero aparte incrementa una tercera parte. ¿Por qué lo vamos a incrementar? Por el grado de ejecución. Se trata de un delito continuado. Fíjate bien, aquí ya tenemos dos factores de modificación, no solamente el incremento de 3, sino vamos a incrementar también una tercera parte por otro factor. En este caso, y de manera muy hipotética, sería porque es delito continuado. Vamos a imaginar cómo quedaría algorítmicamente. Tenemos A más 3, porque representa la primera parte del problema. Ahora vamos con el incremento de un tercio. Entonces ponemos 1, ¿no?, sobre 3. Entonces eso representa la tercera parte. Pero ahora me pregunto, ¿la tercera parte de qué? ¿De A? Si la respuesta es sí, entonces quedaría así, más una tercera parte de A. Pero si tu consideración como juzgador, como defensor, como fiscal, como asesor jurídico victimal, es que no debemos afectar únicamente a A, sino también al 3, entonces nos iríamos por la expresión numérica completa y quedaría de la siguiente manera: una tercera parte de A más 3. ¿Cuántos caminos tenemos allí? Definitivamente tenemos 2, y los 2 son matemáticamente sostenibles. Ahora fíjate, si sustituimos A por 6, la respuesta quedaría de la siguiente manera: la parte que ves de color despejada, cambiando la A por el número 6, queda 6 más 3. Esa parte que ves de color quedaría un tercio de 6, lo despejamos, da 9, lo despejamos, la tercera parte de 6, desde luego que es 2, nos da 11. El primer camino nos llevó a 11 años de prisión, mientras que el segundo camino, vamos a ver, nos llevaría a 6 más 3. Recuerda que la parte de color es A más 3, sustituimos la A por el 6, queda 6 más 3. Vamos con la otra parte de color, un tercio de A más 3, sería un tercio de 6 más 3, despejado, esto queda en 9, aquí es una tercera parte de 9, despejado, queda igual, y la tercera parte de 9 daría 3, de manera que tenemos 12 años. Recuerda que al momento de establecer estas sumas aritméticas, fuimos capaces de detectar 2 caminos, ¿de acuerdo? Eso da la posibilidad de que existan 2 respuestas matemáticamente sostenibles. Yo no estoy hablando ahorita del principio pro homine o pro proceso o pro política criminal, o si probablemente estamos frente a delitos de alto impacto y si nos conviene probablemente no conceder una prescripción. Estoy hablando de aritmética y quiero darte ideas con esto para que tu defensa desde este momento, si eres asesor jurídico, si eres defensor, si eres fiscal, pueda también ampliarse hacia los números. Avanzamos un poco más, por favor. Desde este punto de vista, el primero de los caminos, si te das cuenta, fue mayormente benéfico que el segundo de los caminos. La pregunta es, ¿cuál de estos criterios aplica el juez de tu localidad? ¿Cuál de estos criterios es el que podrías estar defendiendo según sea el caso? Siguiente ejercicio. Objetivo: incrementa 3 años por alguna situación del tipo penal, lugar cerrado. Posteriormente lo vamos a duplicar por alguna situación del tipo. Imagínate que es, el padre contra su hija, y ahora lo vamos a incrementar en una tercera parte. Ahora ya no solamente tenemos un factor de modificación, ni 2, sino 3 factores de modificación. ¿Cuántos factores de modificación podemos tener en un caso? Bueno, pues un montón. Según la complejidad del caso, podemos tener muchos factores de modificación. Aquí el reto es inspeccionar las posibilidades matemáticas que se derivan de estos factores de modificación. Vamos a ello. Incrementa 3 años. Fácil. Solamente por practicidad nos vamos a quedar en la parte del extremo izquierdo, esto es en la mínima, ¿de acuerdo? No vamos a meternos ahorita al máximo, lo vas a ver. Vamos a incrementar 3 años. A más 3. Eso es fácil. Ahora lo vamos a duplicar. Para duplicarlo nos preguntaríamos, ¿qué vamos a duplicar? ¿Solo la A? Bueno, si la respuesta es sí, entonces vamos a decir más A.
¿cierto? Es como decir 5 más 5, pues a 10 ya lo duplicaste. Pero si quieres duplicar todo lo que llevamos, a más 3, entonces la segunda respuesta o el segundo camino nos lleva a más 3 más a más 3. Ahora, ¿qué sigue? El incremento de un tercio, porque se trata de un delito continuado. Vamos a hacer un poquito de espacio acá y vamos en el primer camino. Si vamos a incrementar la tercera parte de A, quedaría más una tercera parte de A. Pero si vamos a incrementar una tercera parte de A más 3, queda más un tercio de A más 3. Pero si vamos a incrementar la tercera parte de A más 3 más A, queda de esa manera. Vamos con el segundo camino. Empecemos. Bajamos el A más 3, recuerda que este viene de arriba, que no es otra cosa sino el incremento de 3 años. No nos perdamos. Ahora sí, vamos a trabajar con él. Vamos a generar la duplicación, esa es la duplicación, ¿no? Por eso es A más 3 más A más 3, esa es la duplicación. Trabajemos con la tercera parte. Si la tercera parte es de A, entonces quedaría más un tercio de A. Si la tercera parte es de A más 3, entonces quedaría más un tercio de A más 3. Y si la tercera parte es de toda la expresión simbólica, entonces quedaría más un tercio de A más 3 más A más 3. ¿Qué tal que le damos un valor a A vale 6? Bueno, lo despejamos absolutamente todo. Y estos son los años de prisión que nos regalan las matemáticas respecto de la mínima de la punibilidad. Fíjate, lo vamos a acomodar del lado izquierdo y ya tenemos las expresiones en años del factor mínimo: 17, 18, 20, 21, 24. Si te diste cuenta, únicamente incorporamos 3 factores de modificación, no fueron más. Me he encontrado con casos en donde hay incluso 6 factores de modificación. 6 factores, aquí solamente pusimos 3 por cuestión de tiempo y aquí casi nos vamos a detener. Fíjate, hay 6 respuestas diferentes para el extremo izquierdo. Pero si aplicamos los mismos conceptos y asignamos a B el valor de 12, entonces tendríamos estas respuestas únicamente para el extremo opuesto, esto es, para la máxima. Fíjate, con 3 factores de modificación. Las punibilidades aplicadas quedarían de 17 a 31, 18 a 32, de 20 a 36, de 20 a 34, de 21 a 35, de 24 a 40. A ver. Pero si, por ejemplo, estamos en un asunto hablando de prescripción, tenemos que voltear a la máxima aplicable. ¿Y cuál? Tenemos 6 máximas. ¿A cuál de ellas volteo? No lo sé. Matemáticamente hay 6 viables porque hay 3 factores de modificación. Bueno, pues nos vamos por la que mayormente beneficia. Y dice el fiscal, no, porque es un delito de alto impacto. Todavía no ha prescrito. No lo sé. Yo te lo dejo de tarea. Quiero que también adviertas las matemáticas que subyacen en la punibilidad de las normas penales generales y abstractas. En cambio, si estamos hablando de otro tema como un criterio de oportunidad, tú sabes que tiene por objeto extinguir el ejercicio de la acción penal. Y una de sus reglas es que la máxima sea de 5. Encontramos el mismo problema. Si variamos los datos, entonces encontramos que los 4 primeros son candidatos, en tanto que los siguientes ya no lo son. Eso no es todo. En la suspensión condicional del procedimiento tenemos otra regla: que la media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Media aritmética, de modo y manera que si tenemos una punibilidad que va de A a B, para obtener la media aritmética, como ya lo sabes, sumamos A más B y dividimos entre 2. Al hacer esas operaciones en todos estos rangos obtenemos esos números. Y entonces aplicamos la regla para la suspensión condicional del procedimiento y encontramos que únicamente los 3 primeros son candidatos, los otros 3 quedan fuera. Procedimiento abreviado: que la media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años y encontramos el mismo problema. No todos van a ser candidatos, únicamente los 3 primeros de acuerdo con el caso particular. Antes de terminar, te quiero dejar una tarea para la siguiente vez que nos veamos. Espero verte otra vez, francamente, si es que el volcán nos ataca más fuerte.
Quiero que pienses en esta expresión, querido amigo, querida amiga. La expresión que viene en la ley, al menos en la mexicana muchas veces, la expresión hasta. Dice, aumentará hasta en una mitad. He visto casos reales, genuinos, verdaderos, que afectan a personas de carne y hueso, en donde los jueces imponen 6 años por el tipo básico, pero por la agravante que dice se aumentará hasta en una mitad, ellos ponen 3 años, como si la palabra hasta no existiera. Sin embargo, hay quienes piensan que la palabra hasta denota un rango mínimo y máximo. Si eso es así, entonces nos preguntamos, ¿cuál sería el mínimo? Si se supone que lo máximo sería hasta la mitad. En el caso, el mínimo está dado en la legislación. Por ejemplo, en Puebla, que es en donde yo te estoy saludando, lo mínimo de prisión impunible son 3 días. Entonces ahí se rellenaría esa incógnita de 3 días a 3 años de prisión. Fíjate, ya hay 2 variantes respecto de una palabra que se llama hasta. Pero hay otras palabras, hay otras expresiones. Fíjate, disminuirá hasta en una mitad. Si te das cuenta, aquí el proceso de disminución respecto del agravante es de izquierda a derecha. ¿Será lo mismo en disminuirá de izquierda a derecha o tenemos que aplicar un proceso de factorización inverso? Yo te lo dejo de tarea. Investígalo, chécalo, observa cómo lo resuelven en tu lugar de origen, verifica si hay jurisprudencia de tu corte y todavía peor, disminuirá hasta en una mitad de la mínima. Vaya, son palabras que yo entiendo que el legislador las coloca, no lo sé si calculando los márgenes de probabilidades que pueden abrirse, de interpretación que pueden abrirse, pero definitivamente me queda claro que de acuerdo con el juzgador es un criterio de interpretación. Y llegado a este punto te quiero ofrecer mis conclusiones. Ya dijimos que la norma penal general y abstracta siempre se va a componer de tipo y de punibilidad. Y en esta charla venimos a hablar un poquito acerca de la punibilidad y del proceso de factorización que se puede desprender matemáticamente acerca de las posibilidades que te regala cuando entran en juego criterios atenuantes y criterios agravantes. De esa manera, la punibilidad dada por el legislador siempre va a estar dada en mínimos y máximos, de A a B. Esas, querido amigo, amiga, van a ser constantes, porque si no están afectadas de agravantes y atenuantes, no va a haber pierde, no va a haber proceso de factorización, no va a haber interpretación. O sea, es de 3 a 10 y nada más, se acabó, no hay más. Sin embargo, los factores de modificación como las agravantes, atenuantes, ya lo dijimos respecto de los elementos del tipo penal, del grado de ejecución, de la forma de intervención, de la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, esos van a constituir variables, constantes y variables, constantes y variables. ¿Eso no lo vimos en la secundaria? ¿Ecuaciones de primer grado? En efecto que sí. Fíjate, cuando tenemos 2 o más factores de modificación, van a haber 2 o más respuestas, como lo acabamos de constatar. Y si esto es cierto, entonces, amigos, las constantes son certeza, en tanto que las variables restan certeza. ¿Por qué? Porque van a estar en el criterio, en la interpretación que el juzgador dé a las palabras que se contienen en el ordenamiento jurídico. Oye, pero pues es que yo estoy peleando porque el asunto ya prescribió. Bueno, eso depende, ¿eh? Yo no sé cómo haga las operaciones el operador jurídico de primer grado, el señor juez, el ACU. Yo no sé cómo genere estos procesos de factorización. Yo no sé cómo los interprete, cómo ponga incluso a su personal a realizarlo, él mismo a verificarlo. No sé cómo lo haga. Por eso, cuando hay variables, en mi perspectiva, se resta certeza. En ese sentido, las constantes se aplican. No hay más, no hay para dónde hacerse. Tenemos de 5 a 20 años. ¿Cuándo va a prescribir? Necesariamente en 20 años. Oye, pero cuando tenemos en juego algún agravante, algún atenuante, es decir, algún factor de modificación, alguna variable, entonces eso entra en el mundo de la interpretación. Por otro lado,
las constantes no son motivo de litigio. No podrías decir jamás, bueno, pues es que su señoría no puedes aplicar de 10 a 20 porque el legislador se equivocó. Me parece que no es motivo de litigio. Las variables, en consecuencia, sí son motivo de litigio. Nunca he visto un abogado que argumente en este sentido. Por eso yo te dejo aquí estos temas para que tú los observes. Y sé que muy poca gente habla de aspectos matemáticos relacionados con el derecho penal, pero cuando empiezas a jugar con los números, lástima que no tenemos más tiempo, pero cuando empecemos a jugar con los números te vas a dar cuenta de una serie de áreas de oportunidad que puedes explotar. Las constantes rigen los actos procesales. ¿Recuerdas? Prescripción, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado. Las constantes los rigen, en tanto que las variables ponen en duda los actos procesales. Oye, ¿cuándo va a prescribir? La verdad no lo sé, eso depende del criterio del juez. Las constantes conforman el principio de legalidad. Es certeza, certidumbre, amigos. En tanto que las variables se pertenecen al mundo de la argumentación. Bueno, yo con esto termino. Si te das cuenta, y en resumen, la ecuación definitivamente es reguladora del procedimiento penal, incluso en toda Latinoamérica. Yo quedo a tus órdenes y estoy bastante complacido de que me hayas escuchado, de que hayas compartido conmigo este momento. Y no me queda más que pues darte una pequeña invitación de que me sigas, de que sigamos la conversación, de que construyamos más acerca de esto. Por favor, anota mis datos, estoy a tus órdenes. Es un gusto, de verdad que es un privilegio. Y pues yo le devuelvo el uso de la voz a mi querido amigo y doctor José Luis Vélez. Y bueno, pues en este momento pues damos por concluido, a no ser que tengas una duda para mí. Estoy a tus órdenes y muchas gracias.